Bueno, ya estamos aquí una mañana más en estos Más que Noticias, en el vídeo que vienes a ver para repasar lo que ha pasado en la última hora de la actualidad blaugrana. Ya estamos en casa, como veis, ya estamos aquí nuevamente, así que vamos con ello. Vamos con ese vídeo que tanto os gusta. Vamos con las Más que Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más nuevamente aquí a Más que Pelotas en este nuevo vídeo, en este nuevo Más que Noticias para repasar lo que ha dado de sí pues el día de hoy, un poquito de las horas de ayer, porque ayer no sé si habéis visto el post partido, si no os recomiendo que lo veáis, es el vídeo anterior a este. Bueno, pues en ese post partido que estuvimos como siempre con David Galve, pues pudimos ver nuevamente un Barça quizá algo desdibujado, un Barça que no se ha parecido mucho a lo que vimos en el Atlético de Madrid, y seguimos en esta línea intermitente de resultados, de buenas sensaciones, sobre todo de hoy mejor que ayer, pasado mejor que mañana, y así todo el rato. Y bueno, pues esto al final nos lleva a ver también tramos, momentos de partidos como ayer, ¿no? Partidos en los que al final pues te das cuenta que el equipo todavía falta un poquito de aclarar las ideas, ¿eh? Esto hay que decirlo, y esto es así. Hay que aclarar bastante las ideas. Pero bueno, en ese partido pudimos salvar un punto, claro que sí. Pudimos salvar ese empate nuevamente con un... parece mentira, ¿quién lo iba a decir? Con un nuevo gol de Luuk de Jong, que se ha convertido en el perfecto Larsson de Xavi, ¿eh? ¿Os acordáis? Para los que seáis un poco más mayores, del delantero tipo Larsson que llevamos buscando tanto tiempo. Pues fíjate tú, al final lo hemos encontrado en el bueno de Luuk de Jong, que ha demostrado poco a poco que pues con constancia, con trabajo, lo ha dicho Xavi, no lo digo yo, se puede llegar a ser efectivo dentro de una plantilla con más y mejores recursos que tú como jugador, pero que tú sabes lo que tienes que hacer para ser siempre útil en cada momento. Y esto, el bueno de Luuk de Jong lo está haciendo a la perfección. Un partido, como siempre, los derbis fueron muy calientes. Un Español que esperó bastante atrás, que salió muy agresivo en según qué momentos, y que tuvo un momento caliente dentro del partido donde Piqué y Nico Melamed fueron expulsados por un rifirrafe, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia del fútbol que yo veo que expulsan también al agredido conjuntamente con el agresor, porque si os dais cuenta en la jugada, no puedo poner el vídeo aquí, pero si os dais cuenta en la jugada, Nico Melamed arremete contra Piqué porque Piqué sale bien con el balón jugado. Piqué pasa por al lado, le toca así flojito y le dice en plan: oye, chaval, relájate un poquito. Y lo siguiente que hace Nico Melamed es empujar a Piqué, prácticamente tirarlo al suelo. Y en este caso, pues Gerard Piqué lo único que hace es decirle que si está tonto, tal, y el otro se le encara, le pone en la cabeza. Bueno, Piqué al final peca, con la veteranía que tiene no debería entrar en estos trapos, pero bueno, me parece surrealista que un árbitro como Hernández pues se permita el lujo de que, yo qué sé, que en un partido tenga que expulsar al agredido y al agresor. O sea, es surrealista por completo. En este partido también tuvimos una lesión por parte de Ronald Araujo, que deja en cuadro a la zaga blaugrana, y que a priori también con la expulsión de Piqué, el Barça solo va a tener 4 defensas disponibles, así que podríamos ya augurar que la defensa para los próximos partidos, que son Valencia y seguramente Nápoles también, pues Alba, Eric García, Mingueza y Serginho Dest, porque no hay mucho más donde rascar, ¿no? A ver si entra el Lenglet. Bueno, no hay mucho más, no hay mucho más. En este sentido, Ronald Araujo se lesionó nuevamente los isquiotibiales, nueva lesión muscular. Empieza a preocuparlo de Araujo. Tienen que atajarlo como sea esto, porque un chico tan joven que se lesione tanto los isquiotibiales y de lesiones musculares empieza a preocupar un poquito. Bueno, y el bueno de Araujo pues tuvo una salida de tono, entre comillas, o no sé, bueno, las calenturas estas entre vestuarios, entre banquillos. Tampoco voy a decir salida de tono, porque me parece ridículo echarle toda la culpa a Araujo cuando seguramente desde el otro banquillo también se estaban insultando, ¿no? Pero bueno, las cámaras han captado a Araujo pues diciéndole al banquillo del Español, ¿no? A segunda, os vais a segunda otra vez, os vais a segunda otra. Bueno, pues Ronald Araujo fue captado por las cámaras, y Ronald Araujo, que es una tremendísima persona y un enorme compañero, pues hizo gesto
y, bueno, elegancia, poniendo este comunicado posteriormente en sus cuentas de redes sociales. Quiero pedir disculpas a toda la gente del Español por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales, y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido. Bueno, brillante, esto se agradece, que lo haga Araujo, se agradece muchísimo. También estaría bien que lo hiciese un poco el Español con su afición, ¿no? Pidiendo un poco de disculpas también en nombre de la afición, porque es una afición que estuvo 90 minutos, repito, una afición que estuvo 90 minutos insultando constantemente al equipo, una afición que estuvo, bueno, da igual, sin más. Creo que también podría ser el Español el que dijese, oye, pues igual nuestra afición también se ha pasado 3 pueblos, o al menos no tener gestos como los que tuvieron después, ¿no? Os hablaba de Nico Melamed, que es el expulsado en el día de ayer con Piqué, o sea, es expulsado porque hace algo que no es deportivo, o sea, es un gesto antideportivo, y en cambio lo ponen en la cuenta del Español aquí a dar un discurso que, bueno, no voy a poner el discurso porque es el típico discurso que se parece mucho al de Abde el día aquel que lo entrevistaron, o sea, que dices tú, oye, no saquéis a este chico a hablar porque quedáis peor, ¿no? Pues el mismo discurso, ¿no? Ya se ve ahí a Nico Benavet un poco que, bueno, pues que no... le cuesta un poquito dar explicaciones. Pero bueno, sin más, simplemente era por comentar esto, porque creo que, bueno, pues Araujo sí ha demostrado valor, que es lo que defiende el Barça siempre, y por contra el Español sigue, no sé, como queriendo demostrar que son un equipo que está, pues, algo acomplejado, ¿no? Porque sacan a Nico Melamed, que lo único que ha hecho, o sea, salió, jugó 10 minutos y lo expulsaron, y lo sacan como si fuera un héroe. Me parece que están algo perdidos. Pero bueno, Dios sabrá, los derbis son así. Y nada más, bien por Araujo, muy bien por Araujo, claro que sí. Por cierto, antes que se me olvide, que sé que hay muchos seguidores que tenemos aquí, suscriptores, que siguen también la NFL. Pues si hay alguien aquí que siga la NFL y ayer su equipo, Los Ángeles Rams, fuera el que ha ganado, que ha sido el campeón, o sea, si hay alguien de aquí que sea de Los Ángeles Rams, pues felicidades, que habéis ganado la Super Bowl, felicidades a todos. Yo no lo sigo, no sé ni de qué va, solo conozco a Odell Beckham Jr., que sé que es uno de los campeones, pero porque es bastante mediático, pero absolutamente no sé que la pelota es así, y fin, o sea, no tengo ni pajolera idea de rugby. Bueno, lo que os decía, Xavi elogió al bueno de Luke de Jong, como es normal, se lo merece absolutamente, el bueno de Luke, un tipo que no lo escuchas, no se queja, un tipo que siempre está comprometidísimo, siempre está dispuesto a ayudar en lo que sea. Si se pega 3 partidos sin jugar, luego jugará uno y lo hará de la mejor manera posible. Así que, oye, a mí muy bien, y Xavi también lo ha sabido valorar textualmente. Es un ejemplo, y lo digo delante de la plantilla siempre en el vestuario. Es un goleador y por eso lo hemos sacado. Ha tenido 2 y ha marcado 1. Poco más le puedo pedir. Muy bien, Xavi, valorando la figura de Luke de Jong, que yo creo que esto es muy importante de cara a todo el mundo, ¿no? Que se te sepan valorar de cara al público. Todos sabemos que Luke de Jong, pues, es un futbolista que no estará más allá de la cesión seguramente, pero que, oye, que el tiempo que esté, tío, muy bien valorado, porque, repito, es currante, ejemplo, callado, sale a hacer su trabajo, o sea, fichajes así, cesiones así, que las hagan todas, porque así sí que merece la pena. Bueno, en las últimas horas ha salido que el City, pese a que al principio parecía que había descartado el fichaje de Erling Haaland, pues se ha unido de nuevo a la carrera. Parece ser que no tiene todas consigo el City que vayan a dejar salir a Harry Kane, o que Harry Kane siga manteniendo el nivel ese que estaba teniendo la temporada pasada, ¿no? O sea, que pueden haber pensado que ha perdido un año en el Tottenham Hotspur. Entonces, parece ser que desde el City, desde cierto sector de la directiva, pues se está apretando mucho para que al menos se intente hacer algo con Erling Haaland, ¿no? Que al menos estén en la carrera, que al menos no se puedan quedar con la cara de decir, bueno, mira, no nos eligió, pero estuvimos, pero que si no estás, pues seguramente no te pueda ni llegar a elegir. Entonces, según, repito, varios medios del Reino Unido, en las últimas horas el City estaría acelerando por retomar los contactos con el entorno de Erling Haaland. Esta vez sí, parece que va bastante en serio. Bueno, Mateu Alemán de una especie de declaraciones bastante interesantes. Como siempre, sabéis que siempre que habla Mateu Alemán hay que escucharlo, y confirmó la noticia que os dimos aquí,
que le habían sugerido el puesto de CEO, de manager general, el puesto que había dejado Ferran Reverter, y él mismo fue el que dijo: hablé con Laporta y creemos que estoy mejor donde estoy, ¿no? En el sector deportivo, que estamos haciendo una buena faena y que es mejor no mover más piezas. Así que, bueno, Alemán seguirá como director general de fútbol, pero que sepáis que sí, fue verdad, totalmente, ¿eh? Le ofrecieron ese cargo. Hablábamos de rumores de Inglaterra, esta vez nos vamos a Turín, a Italia, concretamente a Turín, y es que parece ser que la renovación de Paulo Dybala cada vez está más complicada y desde Italia no paran de soltar rumores día tras día sobre el Inter de Milán y el Barcelona. Hay que recordar que Dybala sería un posible refuerzo a coste cero, y al parecer, según dicen en diferentes medios de Italia, el Barça está pendiente a ver qué pasa. También dicen está muy cerca el Inter de Milán, y el Real Madrid pues parece ser que también pues estaría ahí controlando un poco el sistema de cómo está el futuro de Paulo Dybala. Vamos a ver qué pasa con Dybala, porque el argentino pues parece que está cotizado. A mí no me consta interés del Barça en su figura, pero la joya siempre es pues un nombre de estos que se relacionan muy bien en el mercado de fichajes. Más si cabe si acaba contrato, como es el caso, ¿no? Me parecería llamativo que se fuera al Inter o algún equipo de Italia, pero vamos, todo puede pasar, pero vamos, la noticia es esa, ¿eh? Ahí está, el Barça pendiente de Paulo Dybala. Ojo, hablando de centrales, hablando de esa zaga que tiene que reforzar claramente el Fútbol Club Barcelona, porque se ha añadido un nuevo nombre en las últimas horas, es belga y se llama Jason Denayer, un futbolista nuevamente que no está por la labor, al menos de momento, de renovar su contrato. Un central, un muy buen central en su día, que el City fichó como central de futuro, pero tuvieron ahí varios problemas y al final el chaval no triunfó, y que el Lyon pues invirtió unos 10 millones de euros para fichar a este defensor de 26 años, ¿eh? Un futbolista, repito, un central fuerte, rápido, con buena salida de balón, y que al parecer pues de momento no está renovando con el Lyon, y como no está renovando con el Lyon, pues ya se le relaciona con el Barça, que parece ser que este año vamos a fichar a todos los libres, ¿no? Bueno, pero ahí está la opción, hemos de comentarlo porque es una noticia y hemos de comentarlo. Jason Denayer, pues otro de los muchos centrales que se añaden a la lista, al parecer apuntan desde Bélgica. El central belga, pues un central que llama la atención de Mateu Alemán y su cuerpo, a sus amigos de la directiva, los que van a fichar, ¿no? Los scouters. Vamos a ver, otro nombre, madre mía. Bueno, y para terminar, 3 apuntes, 3 nombres propios: Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Adama Traoré. Del primero, bueno, pues de momento sin noticias, ¿no? Ferran Torres, que debutó muy bien, hizo un par de partidos muy buenos, pero de momento no se le está viendo, se le está viendo bastante grisáceo, bastante fallón de cara a portería, y muy poco participativo, las cosas como son. Toca muy poco la pelota, de vez en cuando la toca cuando está transitando un ataque, pero no es un futbolista que esté siendo súper influyente como nos habían dicho que iba a ser en el esquema de Xavi, Por eso yo ayer decía en el directo que creo que Memphis Depay en este nuevo rol de falso 9, media punta, que arregla un poco el equipo, que quiere Xavi a Ferran Torres, creo que Memphis Depay podría hacerlo de momento, al menos ahora mismo, bastante mejor de lo que lo está pudiendo hacer Ferran Torres, que sigue sin exhibirse claramente, futbolista muy joven, que es de futuro, que es una apuesta de cara pues a los próximos años, pero que es cierto que ha bajado bastante el rendimiento y que está teniendo una participación, pues eso, ¿no? Pues un poquito gris, y si está así, se tiene que decir. El otro nombre es Ousmane Dembélé, que volvió a jugar después de que le levantasen el castigo. Yo me sentí mal, no voy a engañaros, me sentí defraudado, me sentí engañado, me sentí incluso violentado, ¿no? De que un futbolista que sí ha reído del club, que se sigue riendo del club a día de hoy, y que le importa cero todo lo que pase en este club, pues que se tenga que volver a poner la camiseta y que tenga que salir ayer en un partido en el que, bueno, vas perdiendo, tal, como si lo necesitáramos a él para remontar, ¿no? Sigo pensando que con los fichajes que tenemos, Ousmane Dembélé es más prescindible que nunca. O sea, nunca ha sido imprescindible porque siempre ha estado lesionado, nunca ha dado la talla, pero ahora mismo para mí Ousmane Dembélé es totalmente imprescindible, o sea, prescindible.
Totalmente, me refiero a totalmente. O sea, yo no lo sacaría nunca más a jugar. Me parece que no aporta nada. Ayer lo vimos, apático, bueno. Se limitó a hacer centros constantemente, a centrar corners, a nadie, al primer palo todo el rato. Y bueno, una cara apática totalmente. Si empatamos bien, si perdemos bien, y si no, pues también. Entonces, no me gusta ver esto. No me gusta ver esto, me duele en el alma ver a un futbolista que le importa todo un huevo lo que está pasando en el campo, mucho más en un derbi. Y si hablamos de Dembélé, tenemos que hablar de Adama, porque es todo, absolutamente todo lo contrario. O sea, Adama Traoré es un fichaje que vino aquí a coste cero, cedido, tal, que todo el mundo pensábamos, bueno, de revulsivo, tal, suplente, no lo va a hacer mal porque tiene muchas carencias, y ha demostrado que es al revés. O sea, definíamos a Adama como lo que es Dembélé hoy. Carencias, anárquico, no tiene nada en la cabeza que entienda el fútbol de posición del Barça, y es al revés. O sea, esto sería Dembélé, Adama es todo lo contrario, ¿no? Lo entiende a la perfección, muy buen criterio con la pelota, toca las pelotas que necesita tocar para generar peligro otra vez. Ayer nueva asistencia a Luke de Jong en el gol decisivo. Centra muy bien, finaliza muy bien, genera todo el rato. 90 minutos ayer generando peligro, inestabilidad. Genera todo el rato 2 contra 1 porque tienen que ir 2 a por él porque no lo pueden parar. Velocidad, desborde. Yo creo que, mira, si hablamos mal en este sentido de Ousmane Dembélé, tenemos que hablar bien en ese sentido del señor Adama Traoré, que para mí es de un nivel sobresaliente. Lo dije en el directo, lo repito hoy. Para mí, a día de hoy en la plantilla del Barça, Adama Traoré es el futbolista más determinante. Y bueno, lo dicho, con esto terminamos por hoy. Claro que sí, se acabó el vídeo de noticias, se acabó este Más que Noticias. Abajo, como siempre, coméntame qué te parece todo este repaso que hemos ido haciendo, y también te recomiendo que me dejes un like por si te ha gustado. Oye, si no te ha gustado, pues si me das dislike, pues también, ya está. O sea, que tampoco no pasa nada. Si te gusta bien, like. Si no te gusta, pues le das dislike. Claro que sí. Lo que sí te digo es que si te gusta el contenido, si te gusta lo que hacemos aquí en este maravilloso canal, en esta maravillosa comunidad, es que te suscribas, porque es gratis, no te cuesta nada, y te vas a ir enterando de todo lo que pasa en Can Barça, ¿eh? Un día estarás más de acuerdo conmigo, otro día estarás menos, pero lo que estás seguro es que estás bien informado. Así que, nada más, un saludo y visca el Barça.